Bueno, mi hermano, este mensaje tiene por título Una iglesia recta en valores y principios cristianos. Amén. Aleluya. Este versículo que leímos pertenece al Sermón del Monte, que Amén. comienza en el capítulo 5 de Mateo y finaliza en el capítulo 7 del mismo libro de Mateo. Amén. Donde Jesús enseña conducta, enseña reverencia, enseña el dedicar la vida al Señor de corazón. Amén. No Aleluya. quizás por ser visto, quizás por apariencia. Nos enseña a ser misericordioso. Amén. Amén. Nos enseña a que vamos a ser consolados, que nuestras lágrimas van a ser secadas. Amén. Aleluya. Nos enseña a ser luz del mundo. Gloria. Nos enseña a bendecir a los que nos maldicen. Nos enseña Aleluya. a orar por los que nos persiguen, cosa que más cuesta muchas veces. Gloria a Dios. Hermano, mire, bueno, lo que yo creo, ya si hay algún hermano que comparta, quizás o no, se respeta, obviamente, o si alguien pueda corregirme, sería una bendición para mí. Amén. Yo siempre creo que la voluntad de Dios se resume en estos 3 capítulos y en el fruto del Espíritu. Siempre he creído eso, que la voluntad de Dios, por medio de Jesucristo cuando Él vino para acá, esa voluntad de Dios se resume en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Sermón del monte. y en Gálatas 5, 22, 23, si no me equivoco, que es el fruto del Espíritu. Sí, amén. Porque ahí nos habla plenamente de conducta de un cristiano, el carácter de un cristiano. Aleluya, amén. Cómo debe ser un cristiano, cómo debe vivir, cómo debe comportarse, cómo debe reaccionar, etc. Amén. Amén. Ahora, Aleluya. ¿por qué la sal de la tierra? ¿Por qué la sal de la tierra? ¿Qué tiene que ver la sal con nuestra persona, con nosotros? Amén. Gloria a Dios. Viéndolo de una forma ya secular, se puede decir, la sal cumple unas funciones positivas, como por ejemplo, cuando pongamos, para reducir los niveles de colesterol, se echa agüita en un vasito y le echan sal, la revuelven y se la toman. Se dice que reduce la presión sanguínea, normaliza los latidos del corazón e incluso puede prevenir enfermedades cerebrales e infartos. También mantiene equilibrado el nivel de líquido en nuestro organismo. Favorece el sistema nervioso, entre otros beneficios más. Obviamente, si se consume en exceso la sal, también nos perjudica en nuestro organismo, produciendo, por ejemplo, gordura. Sí, amén. Amén. Mientras sea equilibrado, cumplirá la función que corresponde. Amén. Amén. Un dato curioso que lo descubrí gracias a Dios. Dios de repente a uno le da una revelación de vez en cuando. Aleluya. En 2 de Reyes 5 cuenta esa historia cuando el profeta Eliseo le dice al rey Naamán, el rey de Siria, que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces, producto de que él tenía un lepra. Amén. Amén. Él no quiso hacer caso, obviamente, al principio, porque para él era como humillante ir a ese río. Sí, amén. Sin embargo, lo hizo y sanó. Amén, amén. ¿Sabía usted que la sal, pongamos la sal de mar, sirve, por ejemplo, para enfermedades de la piel como la psoriasis? Por ejemplo, si usted tiene psoriasis y va Sí, a amén. la playa o simplemente compra sal de mar y se aplica esa agüita con sal, esa psoriasis desaparece. Amén. Es un tratamiento totalmente natural. Usted sabe que el Jordán, al acercarse al mar muerto, su sal comienza a aumentar. De por sí el Jordán, hay una parte del Jordán que es salado. Amén. Entonces, imagínese, Dios no le dice que vaya a un río con agua dulce.
sino que le dice que vaya al Jordán. O sea, imagínense la perfección de Dios como se manifiesta hasta en esos versículos cuando le dice que Naamán se vaya a sumergir 7 veces en el río Jordán, porque al final ese río, esa sal que había ahí, lo iba a curar de esa lepra. Pero ese río con sal, ¿quién lo creó? Dios. Gloria a Dios. Dios lo hizo. Amén, amén. O sea, podemos decir, como mensajes anteriores que se han predicado, que la creación de Dios es perfecta. Y la voluntad de Dios para nosotros es perfecta. Y ahí se declara en esos versículos. Amén. Es un pequeño detalle. Amén, amén. Ahora, ¿qué tiene que ver, como le decía al principio, la sal con el cristiano, con nosotros, con usted y conmigo? ¿Qué es lo que tiene que ver? Así como la sal puede curar enfermedades, nosotros siendo la sal de la tierra podemos curar las enfermedades del mundo actual. La inmoralidad, las malas conductas, Gloria a Dios. las malas prácticas, las malas costumbres, las cuales se están propagando como un verdadero cáncer en este mundo. Estamos viviendo en tiempos que realmente son apocalípticos, como decía mi suegro, el hermano Miguel. Realmente estamos viviendo esos tiempos. Aleluya. Estamos viviendo un tiempo de desmoralización terrible, Sí, eso es verdad. de construcción terrible, hermano. Todo lo que a nosotros nos parecía terrible antes, ahora nos pintan eso como normal, como natural, como una opción más. Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos acorace, nos proteja. Amén, amén. Amén. Sí, amén. Ahora, ¿cómo podemos ser esa sal de la tierra? Mediante el mensaje de Cristo. Está la gran comisión, por ejemplo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Pero salvo de qué? Salvo de todo lo que nos entrega el mundo. Todo lo que le entrega el diablo a la humanidad para cegarlo y nos vea la luz de Cristo. Amén. Estamos viviendo en tiempos complicados, mi hermano. Amén, amén. Complicado. Antiguamente el cristiano se respetaba mucho, hoy en día ya no lo respetan. Se ríen del que es evangélico, se ríen del que cree en Dios, tratan de amigo imaginario de Dios, imagínense. Imagínense. Así se burlan de los creyentes hoy en día. Ahora lo bueno, como lo predicó Isaías hace tantos años atrás, antes de Cristo, él decía que lo bueno le iban a llamar malo y lo malo bueno. Y ahora más que nunca lo estamos viendo. Amén, amén. Quizá en esa época sí, igual se vio. Por ejemplo, con la inmoralidad de los griegos, por ejemplo, de los romanos. Era terrible también. Era terrible. Pero lo que vivimos hoy en día, yo encuentro que es millones de veces más terrible. Porque por último en esa época igual se condenaban cierta inmoralidad, de hoy en día no. Hoy en día no. Si uno condena unas ciertas conductas, el intolerante es uno, el que está mal es uno. Falta que nos metan presos nomás y nos den cadena perpetua. Eso es lo que falta nomás. Porque culturalmente están callando a los que creen en los valores, los principios, las buenas costumbres. Como el cristiano en este caso. Nos están callando con las culturas que están imponiéndole a las generaciones actuales. Sí, eso es verdad. Amén. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Estamos viendo cómo le están abriendo el camino al anticristo. Más que nunca nos damos cuenta que el Señor va a venir en cualquier momento. Y eso es una realidad. Yo hace un tiempo atrás, yo decía, siempre se ha predicado de que el Señor viene. Amén. Siempre se ha predicado que el Señor viene. Pasamos peste, pasamos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Hemos pasado crisis económica. Pero el Señor no viene todavía. J.J. Ávila predicaba de que el Señor iba a venir en su tiempo. Pero no pasó nada. Te prometo que en un momento yo llegué a pensar así. Imagínense. O sea, yo estaba dudando de que, pues, Señor, ya quizás va a venir más adelante. Pero cuando yo me empecé a dar cuenta cómo estaba el mundo,
Aleluya. Cuando empecé a descubrir cosas terribles de lo que está pasando en el mundo y se va a enterar ahora, Gloria a Dios. es terrible, Amén, amén. es terrible. Nos damos cuenta que el Señor va a venir en cualquier momento. Amén. Ya no hay más tiempo. Científicamente se dice que el mundo va a llegar hasta el 2100. Capaz que ni siquiera llegamos ahí. Ni siquiera llegamos ahí. La ONU tiene una agenda del 2030. Así es. Pat Bunny dice que vamos a llegar al 2033. Ah, no, otra cosa. Mire, mi hermano, mis hermanes, o sea, hermano, así hay que hablar ahora, se supone. Dios mío, qué terrible. De construcción del lenguaje se llama eso. Así es. Mire, hace un tiempo yo una vez le hablé de la ventana de Overton, no sé si se acuerdan, de la ventana de Overton, que son 5 pasos de pasar de lo inaceptable, convertirlo en aceptable. Que lo que yo me gustaría que lo consideraran, que lo aceptaran, por una planificación de 5 pasos, llevarlo hasta la política, o lo políticamente correcto. Amén. Por ejemplo, este tipo de técnicas se han usado, por ejemplo, para imponer ideologías, formas de pensar. Por ejemplo, en los tiempos de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, se usaban ese tipo de metodologías. Amén. Aleluya. En aquella época, si no me equivoco, en los principios del siglo XX, promovían el tener hijos, porque la población del mundo era muy, muy chiquitita. No sé si ustedes se fijaban, los que tienen sus abuelitos no sé, pues de esa época del 40, 50, tenían 7 hijos, 8 hijos, 10 hijos, más de 10 hijos. Porque en esa época promovían el tener hijos. No se usaba el cuidarse, ni protegerse, ni nada. Tenían hijos y lo promovían. Actualmente estamos viendo todo lo contrario. Indirectamente están promoviendo el no multiplicarse más. Así es. Y aquí se dan cuenta de qué forma. Aleluya. ¿Sabe lo que me enteré hoy día? Que es terrible, se lo comentaba a mis papás hace un rato. Los masones, no sé si escuchado hablar de la masonería. Ya, son personas que pueden ser hasta cristianos Sí, eso es verdad. y son masones. Pueden ser católicos, masones. Aquí hay jesuitas que son masones. Sí. Tenemos un presidente que es masón. La gran comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, masona. Pueden ser de izquierda, de derecha, de centro, pueden tener pensamientos distintos, aún así, masones. Hay curas masones, hay arzobispos masones. Amén. Yo no sabía si hay evangélicos masones. Capaz que haya uno por ahí, unos varios más. Los testigos de Jehová, se sabe que hay líderes que son masones, mormones que también son masones, especialmente los católicos, obviamente, donde hay más masón en lo que es el mundo religioso. Amén. Los masones en el siglo XX, ellos habían creado un libro. Un líder masón, no recuerdo bien el nombre, pero era un líder masón, que fue una charla, estas típicas charlas de lo que va a acontecer en el futuro y de temas globalistas, temas de, por ejemplo, Bill Gates hacía charlas la próxima pandemia que iba a venir, del futuro del mundo, ese tipo de charlas. Y él había anunciado un libro que se trataba de cómo homosexualizar artificialmente a la población, a la humanidad. Hoy día me enteré de eso. Y en Europa habían descubierto que un grupo de personas que después descubrieron que eran masones,
estaban agregando unos químicos en los colados de los niños para disminuirle la testosterona. Testosterona. Ya. Gracias, hermana. Esta es una hormona sexual masculina. ¿Ya? Y disminuyéndola, el niño tenía más posibilidad de ser un homosexual cuando ella creciera. Ese era el fin. Imagínense, crear un libro de cómo homosexualizar artificialmente a la gente. ¿Qué significa eso? Que a todos estos gays que nosotros vemos en los lobbies que existen actualmente, con esa ideología actualmente, nos damos cuenta que lo están usando con un fin, pero ellos no lo saben. Lo están utilizando con un fin, con un propósito egoísta. ¿Que cuál es? Que no se multipliquen, que se queden ahí, en ese mismo número. Y a medida que vayan falleciendo los demás, los más abuelitos, queden los homosexuales y las lesbianas, sin multiplicarse. Aleluya. Por ejemplo, uno de los mandamientos de los masones es reducir la población mundial a 800 millones. Dicen que ahí se puede controlar el mundo, con un gobierno mundial. ¿Amén? La ONU está detrás de eso, por si acaso. Así es. Lo otro, lesbianizar a las mujeres, que tiene que ver con el tema de homosexualizar a la población. Nosotros vemos movimientos de lesbianas, de feministas, que no es congruente que sea feminista y le gusten a las mujeres. No es congruente. ¿Sí se da cuenta? Si analiza el feminismo actual, no es congruente que te digan lesbianízate, no ames a los hombres, que el macho, que el patriarcado, todas esas cosas. Porque hay un fin detrás. Hay un fin detrás, que es disminuir la población mundial para controlarnos y abrirle el camino al anticristo. Amén. La eutanasia legal. La eutanasia legal que ya se practica en algunos países de Europa. Que si la persona ya está aburrida de vivir, va y pide que la maten. Y no matan. Imagínense. Promover el aborto. Imagínense, hace 15 años atrás, el aborto era impensable. Sí, eso Era un asesinato. está en los comerciales igual. Había un comercial, ¿verdad? Y ahora defienden el aborto. Los que todavía pisamos tierra, los que todavía estamos ahí despiertos, entre comillas, por pura misericordia de Dios, entendemos que eso es asesinato. Pero aún así, ellos están cegados. Ellos tienen diversos argumentos para defender su postura con respecto al aborto. A usted le va a parecer lo más absurdo, pero a ellos les parece lo más lógico, que es lo actualmente llamado políticamente correcto. Amén. Promover una supuesta educación sexual integral para los niños. Sí, Aquí estaba la ESI, que se llamaba, si no me equivoco. Imagínense, supuestamente era para que protegiera a los niños de los pedófilos. Se supone que ese era el fin. Pero se descubrió por una chica que era lesbiana, que trabajaba en el móvil con Rolando Jiménez. Ella descubrió que Rolando Jiménez tenía fines pedófilos con todas estas cosas, con todas estas leyes. eso es verdad. Pero en la tele nunca lo han mostrado, nunca le han dado espacio a esta mujer. Ella es lesbiana, imagínense. Y cuando descubrió esto, se salió del móvil. Y creo que hasta el día de hoy, ella de hecho tiene redes sociales, donde ella graba en el momento que va a denunciar a Rolando Jiménez. Ella lo denuncia, le dice que es un pedófilo, que deberían eliminar al móvil. Y en la tele no le dan cobertura, porque todos esos medios están controlados. Eso es verdad. Están controlados. Les conviene colocar cierto tipo de noticias. Les conviene irse en contra de ciertas personas. Favorecer a otro tipo de personas. ¿Para qué? Para promover
ideologías destructoras que supuestamente ellos dicen que es para crecer como sociedad. Amén. Minimizar las religiones y creencias que se basan en un ser divino que nos ha dejado leyes y estatutos respecto a la ética y moral del ser humano. Si en la tele va un budista, un monje tibetano, le van a dar todo el espacio del mundo. Todo el espacio del mundo. Él va a hablar de la naturaleza, que del hombre, que el amor, que esto y esto otro. Pero lleven a un evangélico a la tele. ¿Para qué va a ser? Para puro show y atacarlo. Y dejarlo en ridículo. Dejarlo mal. ¿Por qué? Porque el diablo quiere destruir la iglesia. Bueno, ya nosotros sabemos bíblicamente cuál es el fin del diablo. Cómo va a terminar. Pero él aún así quiere arrastrar a muchos de los que están afuera, incluso pescar a la misma iglesia y arrastrarla al mundo, para que se pierda eternamente. Amén. Ayúdanos, Dios. Dejar obsoleto los descubrimientos científicos y biológicos, incluso antropológicos, respecto a la naturaleza humana. Hoy en día podemos ver diversos géneros que le llaman actualmente: el pansexual, el cisgénero, el género neutro, el género tanto, el género aquí y allá. Que yo me identifico con una niña de 10 años, tengo como 50, pero me identifico con una niña de 10 años. En algún momento van a legalizar una ley que diga, como él se identifica con una niña de años, puede estar con un niño de 10 años. ¿Qué es eso? Pedofilia encubierta. Pedofilia encubierta, sí, es una realidad. Es una realidad, pero la gente está tan ciega allá afuera, incluso la misma iglesia está tan ciega que no se da cuenta de esto. Estamos viviendo como pajaritos. Especialmente el mundo, son unos pajaritos. Siguen las corrientes del mundo. Sí, eso es verdad. Amén. Dios nos ayuda a no seguir esas corrientes tampoco. No puede ser que llevemos tantos años ganándole al enemigo, sirviendo a Dios, para que venga cualquier corriente y nos lleve para el mundo. Y ahí nos deje tirados para siempre. Tenemos que seguir firme, hermano, firme. Amén, aunque nos cueste. Quitar el poder a los padres para criar a sus hijos. En Noruega, usted sabe que en Noruega el Estado tiene el 100% de poder en los hijos. Los papás no tienen ningún poder sobre ellos, aunque los hayan engendrado ellos, aunque los críen. Si el Estado te dice, promuévele esto, se lo promueve. Si no, se los quitan y se los pasan a otro. Imagínense. Imagínense el tipo de ley que hay en ese país. Terrible. Y eso, quieran hacerlo acá. ¿Sabe cómo le llaman? Los derechos del niño. Así le llaman. Que hay un propósito detrás de esos derechos del niño que están promoviendo actualmente acá en Chile, que es quitarle el poder a los padres de criar a sus hijos, para que el Estado le imponga cualquier estupidez a sus pequeñitos, a sus pequeñitas. O cuide mucho a sus pequeños. Cuide mucho a sus pequeños. Mi hermana me cuenta la estupideces, así que sí, estupideces que le están enseñando a su hijita, a sus chiquititas. Una vez a una de sus hijas, que tiene 6, la Noelia tiene 6 años. En esa época tenía como 5 o 4 años. La profesora le pregunta, ¿usted se identifica como mujer o hombre? ¿Como niño o niña? Eso le pregunta. Mi hermana y mi cuñado fueron de inmediato al colegio, porque mi cuñado es muy conservador en ese sentido. Pero imagínese, ese tipo de enseñanza, ¿para qué? ¿Para qué preguntarle a una niña chiquitita de 4 años si se identifica como niño o niña? ¿Para qué? ¿Para confundirlo? Para confundirla. Amén. Normalizar la delincuencia y el narcotráfico.
hay una parte de la izquierda dura, extremadamente dura, que normaliza la delincuencia, normaliza al delincuente. Lo trata como que ellos son lo que son por causa de nosotros, que la sociedad es culpable de que ellos sean así. Y esa izquierda dura lo que pide es dialogar con ese tipo de personas, no meterlos presos ni nada de eso. Y está la contraparte, que es lo que es parte del sector de derecha, el libertarismo que le llaman. Ellos fallan en que están de acuerdo con legalizar el narcotráfico, legalizarlo, que sea un tipo de empresa más en un país que genere, entre comillas, plata para la economía de una nación. Imagínense si legalizaran el narcotráfico. ¿Cuántos jóvenes o adolescentes no serían perjudicados? Porque tendrían ya la droga legalmente. Más fácil aún. Ya no la tendrían que ir a comprar de forma escondida o camuflada. Pero aún así ellos creen que legalizar el narcotráfico es la solución para combatir a ese tipo de personas, supuestamente. Amén. Normalizar el no casarse. Actualmente vivimos en una sociedad donde casarse es algo ridículo. Es motivo de vergüenza o de mirar raro. ¿Hace cuántos años atrás el casarse se veía algo bonito, algo precioso? Uy, me gustaría casarme, el príncipe azul, que la princesa. Pero ahora no. Ahora, con tal de convivir, está listo. Conviven, listo. Si quieren estar juntos, están juntos. Si no, chao, se van con otro. Y así sucesivamente. ¿Y usted sabe a qué conlleva todo eso? Amén. Al sexo desordenado, a una vida desordenada. Y eso es lo que quiere el diablo, que estemos esclavos de las pasiones de este mundo. ¿Para qué? Para que no nos acerquemos a Jesucristo, para que no sean sus ojos abiertos a la verdad de Jesucristo. Ahora, ¿para qué nosotros tendríamos que, o para qué Jesucristo nos enseña a ser la sal de la tierra? ¿Para qué? Para que por medio del mensaje del Señor podamos tener la posibilidad de sanar la maldad de este mundo, curar la maldad de este mundo, ayudar al enfermo para que pueda ir a ese médico, al doctor de doctores. Gloria a Dios. Amén. Porque recuerde que el sano no necesita de médico, sino que el enfermo. Recuerde que la sal tiene propiedades curativas. Y nosotros espiritualmente, como sal de la tierra, Amén, amén. podemos sazonar este mundo. ¿Para qué? Para curarlo de la maldad que hay allá afuera. Amén. Como le decía al principio, Jesucristo nos dio un mandato que es la gran comisión, que le llamamos. ¿Para qué? Amén. Para que la persona tenga la posibilidad de salvar su vida, de salvar su alma. Amén. De tener una limpieza interna, de corazón, en su mente, de desintoxicarse de los vicios que hay en el mundo, los placeres que hay en el mundo, espiritualmente hablando, obviamente. Poder tener esa posibilidad de ser transformado, purificado por medio del Espíritu Santo. Amén. Esa es una de los tantos trabajos que nosotros tenemos como hijos de Dios, representados como la sal de la tierra.
que es ir al mundo y sazonarlo. ¿Para qué? Para que ellos sean curados, para que sean sanados. Dios nos ayude, mi hermano, hermana. Como sal del mundo es nuestro deber sazonarlo para que muchos reciban sus beneficios. Una de las formas, obviamente, no es solamente predicar o hablar de Dios o hablar de Jesucristo. También es vivir lo Amén. que el Señor nos enseña en la palabra. Amén, amén. Es practicar Sí, amén. lo que Dios nos enseña. Muchas veces hay un hermano que sube acá. Puede ser el hermano Fabián, el hermano Manuel, el hermano Amicha, el pastor, quien le habla. Muchas veces decimos amén al mensaje, confirmamos el mensaje, levantamos las manos, pasamos adelante, salimos de esa reja para afuera y seguimos igual. Aleluya. Seguimos igual, me incluyo, seguimos igual. Podemos decir sí, amén, y sin embargo eso que estoy confirmando lo hago igual. Pero digo amén igual. ¿Por qué? No sé, pero confirmo. Dios nos ayude a practicar Amén, amén. a practicar la palabra, Amén. para que podamos realmente ser la sal de la tierra. Porque la sal de la tierra no se basa solamente en entregar un mensaje y chao. Se trata de vivir eso que estoy hablando, Amén. de practicar eso que estoy supuestamente compartiendo. Amén. Amén. Dios nos ayude. Amén, amén. Dios nos Amén, ayude. amén. Que ponga el querer como el hacer en nuestra vida. Amén. ¿Qué pasa cuando la sal es insípida? ¿Qué es una sal insípida? Una sal sin sabor, que no sirve para nada. Sí, amén. Y como decía el versículo, que sirve solamente para tirarla al suelo y que los hombres la pisoteen. Espiritualmente, si nos volvemos insípidos, ¿qué nos va a pasar? Ay, Señor. Vamos a perder la gracia de Dios. Ayúdame, Dios. Como le decía al principio, ¿qué sacamos estar tantos años sirviendo al Señor? ¿Qué sacamos tantos años levantando las manos, cantando en el coro, que estando en la iglesia, que me congrego y oro y hago esto y hago esto otro? Para finalmente volverme insípido, Aleluya. volverse insípida. Ay, Señor amado. Amén. No morimos espiritualmente. Amén. Nos morimos totalmente espiritualmente. Alabado Sí, eres amén, amén. Dios. Nos volvemos raquíticos. Nos desviamos de la verdad. Aleluya. Supuestamente tuvimos años diciendo que son la verdad. Vinieron con otro tipo de doctrina y me salí de esa verdad. Me fui para otra verdad, supuesta verdad. Amén, amén. Nos apartamos del camino. Como le decía, tantos años yendo por el mismo camino. Si miro para el lado, me gustó eso de allá, ¡pah! Me voy al otro camino. Chao, camino hacia al cielo. Amén. Y volver es lo que más cuesta. Amén, Volver amén. es lo que más cuesta, yo lo he visto. Volver cuesta mucho. Sí, amén. Por eso hay que pedirle ahora ya, Sí, amén. Cuesta, Dios mío. que el Señor nos fortalezca. Ahora ya, no después, cuando sea tarde. Ahora ya, pedirle a Dios que nos fortalezca. Amén. Que ponga ese querer como al hacer en Aleluya. nuestra vida. Para que sirvamos a Dios de corazón y aunque nos caigamos una y otra vez, nos levantemos y sigamos Amén, adelante. amén. Levantar las manos caídas. Sí, amén. Amén. Para lo único que servimos cuando nos volvemos insípidos es para ser Pisoteado. pisoteadas Amén. por la humanidad corrompida. Sí, amén. Porque cuando un cristiano se vuelve al mundo, más de alguno se va a burlar de él. Sí, amén. Y tú que predicabas tanto, tú que eres canuto, ¿sabes para qué sirve? Para que el diablo lo ridiculice toda la vida allá afuera. Sí, amén. Gloria a Dios. Cualquier cosa que haga allá afuera va a ser ridículo, un show para el mundo. Amén. Ahí el diablo lo va a tener como títere, lamentablemente. Puede sonar pesado, pero esa es la realidad. Amén. Por eso hay que fortalecerse ahora, Sí, amén. para que podamos ser esa sal que el Señor nos mandó a hacer. Amén. Amén. Seamos esa sal que cura el mundo con su sazón.
que podamos ser esa sal que la persona del mundo tenga la posibilidad de salvarse, que tenga la posibilidad de tener una transformación genuina, puede ser personal o familiar incluso, que sea libertado, que se sane, quizás por dentro o por fuera también, Aleluya. que se